Hola a todos, yo me llamo Gabriela Mejía y voy a explicar sobre el estilo Memphis. Espero les guste mucho el video. Queriendo empezar con una frase que describa bastante bien el estilo Memphis a modo de introducción, voy a decir la siguiente. Solo existe una única regla, que no hay reglas. Y básicamente esa es la premisa principal del estilo Memphis. Entonces, luego entenderemos el porqué de esta frase, pero lo describe bastante bien como un estilo filosófico más que decorativo o arquitectónico o de diseño gráfico. Entonces, ¿qué fueron los ochentas? Aquí hice un pequeño mood board de, para mí, cómo veo los ochentas, con bastantes colores saturados, este deseo de genialidad de la tecnología, la moda, la música y todo aquello que nos revoca cierto tipo de nostalgia, aunque no hayamos vivido en esta época incluso. Entonces, esto lo voy a explicar ahorita con el contexto histórico, básicamente. Y tenemos que las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la existencia del VIH-Sida y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. A pesar de todos estos sucesos negativos, también fue una época de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el Internet. Y fue la década donde brillaron artistas y a nivel regional se puso fin a las dictaduras en varios países de Latinoamérica. En este caso, la mezcla de avances tecnológicos, los excesos, el glamour y la ostentación, combinados con los cambios históricos a nivel global, dieron comienzo a la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y se puede resumir bastante con esta frase. El consumo de productos pretecnológicos creó un idealizado futuro global, que luego se transformaría en memoria sentimental. Es por eso que quise incluir estas imágenes eh, que evocan este sentimiento de avances pretecnológicos que ahora consideramos como retro o vintage, que en ese tiempo eran bastante innovadores. Fue una década marcada por la inquietud, la revolución, por el conocimiento, la transformación, la innovación y un deseo de cultura en todas sus vertientes. Por su máxima sofisticación y expresividad se logra recordar como una de las décadas más creativas de la historia. Y como mencioné anteriormente, este futuro idealizado con, con una, una manera de verse globalizada y positiva para todos. Más que todo en Estados Unidos, que es donde siempre nos trasladamos al pensar en la década de los 80. Pero ya entrando de lleno al estilo Memphis, pues imaginémonos en Milán, 1980, diciembre. Suena Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, de Bob Dylan. Esta canción básicamente fue la inspiración por el grupo Memphis para llamarlo precisamente de esta manera. El arquitecto y diseñador italiano Ettore Sottsass y sus compañeros se reúnen para explorar los límites de la creatividad y más bien sobrepasarlos. Esa tarde nace el grupo Memphis y se inspiró en movimientos anteriores como el Art Deco o el Pop Art. En septiembre de 1981 finalmente presentarán en la Feria de Milán su primera colección de muebles y decoración que romperá todos los esquemas establecidos. Y aquí al lado tenemos una foto de Ettore Sottsass, el líder del grupo Memphis, junto a un mueble de exhibición que es originario del grupo Memphis y bastante curioso como podemos ver. Ya que vimos el inicio del estilo Memphis, del grupo Memphis, ahora explicaré qué es el estilo Memphis. El estilo Memphis es el espíritu libre de las tendencias que conforman el mundo del diseño, la arquitectura y el interiorismo. Así lo demuestra con su puesta en escena. Elementos curiosos, infinitas formas geométricas y colores chillones, así como podemos ver en la imagen del lado. Una de las misiones del Memphis es la de provocar emociones.
se podría definir más allá de un estilo decorativo como una filosofía que se aleja de los patrones minimalistas y monocromáticos. Sin duda queda claro que todo lo preestablecido es motivo de rechazo. Continuando con un poco más de contexto, Ettore Sottsass, especializado en mobiliario, joyería, edificios e interiores, se inspiró también en movimientos como el American Kitsch, y este estilo revoca y junta todo lo llamado cursi, cliché y hasta feo, y lo junta para crear un estilo curioso que también pues ya sabemos por qué inspiró el estilo Memphis. Así los diseñadores del grupo empezaron a crear objetos y muebles con formas totalmente sorprendentes, que llamaban muchísimo la atención. Para sus creaciones se basaban en la desaparición de fronteras. Fueron capaces de aportar una visión totalmente rompedora que fue calificada por gran parte de la sociedad como algo bizarro, y llevó a la disolución del grupo en 1988 por esta presión de estar creando algo considerado feo. Sin embargo, lograron convertirse en una fuente de inspiración para diseñadores gráficos y de producto, colándose como gran referencia en la historia del diseño gráfico y la decoración. Los conceptos estéticos del Memphis se convirtieron en una antítesis del llamado Good Design, que lo petaba muy fuerte desde Alemania gracias a la Bauhaus. Y aquí tenemos esta comparación de objetos de espectáculo, que en este caso sería el estilo Memphis, versus los objetos prácticos y funcionales, que eran catalogados los de el Good Design, inspirados por la Bauhaus. Aquí una foto del grupo Memphis en una composición de mobiliario tipo sala de estar, que nos recuerda mucho a un equilátero de lucha libre, que es algo bastante creativo y nunca antes visto. Luego aquí unas portadas de catálogos de mobiliario del estilo Memphis, bueno, del grupo Memphis en realidad, y podemos ver que hasta las portadas eran bastante innovadoras, bastante geniales, con los colores principales, rojo, azul, amarillo, y esos contrastes con el negro, el blanco, y la combinación de formas, recortes, este estilo retro bastante cool y bastante referenciado, como dicho anteriormente, en el diseño gráfico. Pues aquí están básicamente presentes las premisas anteriores. El uso de muchas formas curiosas, el color, la explosión de color y todas esas formas creativas que son bastante utilizadas. Y aquí una exposición de todo el mobiliario del grupo Memphis a modo de composición visual. Ya como características puntuales, pues tenemos que la máxima consigna era la de provocar una respuesta emotiva del espectador al ver este caos ordenado. Luego, que se basaba en la mezcla de texturas y materiales distintos como el acrílico, vinil, papel tapiz, madera ensamblada y pintada, telas de colores, plástico, aluminio, tela sintética, etc. Luego, tonos deslumbrantes, principalmente primarios y secundarios, y su contraste con el blanco y negro. Luego, el gusto por la creación de patrones mezclando distintas formas y colores. Continuando, pues aquí podemos ver los muebles y decoraciones poco convencionales, que por supuesto rompía con el estilo que estaba impuesto anteriormente al estilo retro, el estilo post-Bauhaus o Good Design. Elementos incongruentes entre sí, en donde los acentos son excesivos, así como podemos ver con el espejo y esta silla, que ven que es una composición de figuras con patrones, formas y colores que se combinan, pero al mismo tiempo son bastante diferentes. Y el uso del maximalismo en toda su expresión. Tenemos que tomar en cuenta que en el estilo Memphis el minimalismo no da cabida aquí. Aquí podemos ver otros ejemplos de un estilo Memphis
el original, por así decirlo. Puesto en práctica vemos bastante formas curiosas, este estilo blanco y negro combinado con bastantes colores, formas. Y esa es básicamente la premisa de Memphis, este caos ordenado. Y otros elementos decorativos, por ejemplo, luminarias, este tipo de macetas que están sobre esta unión artística con nudos, luego uso de elementos como libros, las frutas, plantas que llamen la atención, que sean parte del arte de Memphis. El mobiliario, que es lo más interesante de este estilo, a mi parecer, que es bastante creativo y no hay mejor forma que describirlo más que citando a Ettore Sosa. Que una mesa necesite 4 patas no significa que todas tendrán que ser iguales. Y como pueden ver, la creatividad es bastante desbordante, es bastante interesante y de hecho sí utilicé bastantes muebles inspirados en este mobiliario bastante inconvencional. Otro ejemplo de un poco más moderno, puesto en práctica. Eh, Básicamente aquí también han utilizado bastante los espejos como recurso, las luminarias, estas toques neón que de verdad hacen que el ambiente se sienta bastante genial. Y por supuesto un toque más neo es el Memphis Revival. También está esta variación que es una paleta que juega más con colores pastel, un poco más sobria, pero no deja de ser llamativo y bastante original. Y pues es catalogado como Neo Memphis. Es una línea bastante más calmada que el original, pero va mucho de la mano con los estilos actuales, aunque el objetivo sigue siendo el mismo, cautivar el ojo en cuanto lo ve. Aquí podemos ver que siguen habiendo formas bastante originales, bastante llamativas, pero con un rosa más neutro, en contraste con los colores primarios, rojo, amarillo, azul y la combinación del blanco y el negro. Y aquí otro ejemplo con un color turquesa, aqua, combinado con el amarillo, el blanco y negro, color coral y el mosaico, el piso que es a modo de mosaico con los colores, combinado con los colores de la escena. Y llamo finalmente a mi propuesta de diseño. Como concepto, vamos a utilizar la palabra tubular, que es básicamente una jerga estadounidense bastante utilizada en los años 80 para designar algo que es simplemente genial y asombroso. Y fue una palabra bastante popular usada por los surfistas y luego se empezó a usar por jóvenes para referirse a algo muy cool, que todos sabemos qué significa. En este caso, personalmente, el estilo Memphis es muy tubular para mí y quise juntar patrones, colores, decoración y mobiliario característico que causen la emoción de sentirse en un espacio lleno de diversión e ingenio. Al igual que otra palabra slang o jerga popular llamada rap, para denotar algo radical, ese concepto es una explosión ochentera en casa. Y ese es mi mood board de mi concepto. La verdad me inspiré bastante en la moda de los 80 con colores sólidos y llamativos. Rosa, verde, azul, amarillo, hasta aqua. Y estas formas, triángulos, círculos, rayas, cuadros, etcétera. También me inspiré bastante en la música de ese estilo, que es bastante movida y básicamente todo lo extravagante de los 80s. Todo lo que grite 80s es lo que usé y que me recuerda a algo tubular o cool o genial, como lo quieran llamar.
Voy a presentar también mi styleboard que tiene bastante esta influencia del color y los patrones. De hecho, también me basé en el estilo andrógino y extravagante de David Bowie. De hecho, también el grupo Memphis se basó en su estilo para crear el mobiliario y el uso del color. Me centré bastante en los patrones y la combinación de los colores chillantes con este efecto 3D que también evocan los muebles. Y esta es la planta arquitectónica, eh, la original versus la nueva, la renovada. Entonces en este apartamento se van a intervenir el dormitorio principal y la sala. Y como podemos ver en la planta arquitectónica nueva, es el dormitorio principal en el que se eligió una cama doble en vez de una queen, pero para que se tuviera un poco más de espacio para añadir esta repisa con salientes también. Bueno, ocupé salientes en los dos lados para resaltar este estilo 3D. Agregué también una silla individual y una mesa al lado para poder trabajar en ese espacio o simplemente estar sentado. Y agregué un espejo tridimensional también, que es decorativo pero al mismo tiempo funcional. Y en la sala utilicé bastantes muebles inspirados en el Memphis original. Y también este uso de patrones, alfombras utilicé en los dos espacios y la mezcla de colores que veremos a continuación. Aquí una vista en planta a color y como podemos ver utilicé bastante los colores amarillo, el verde, el morado, el color aqua, el rojo, un poco de azul y el blanco y negro, ya sean rayas y en patrones a cuadros, más que todo patrones a cuadros, que veremos aquí. Aquí puse todas las notas correspondientes a los espacios y las vistas del dormitorio principal. Saqué las vistas ya que quería que se dieran a denotar eh, todas las elevaciones de presentación, ya que en la planta no se pueden apreciar tanto, pero quería que se viera la decoración y los laterales y cómo estas formas como triángulos hacen juego con los colores y con el mobiliario. Aquí ya podemos ver una vista en perspectiva de estos elementos que utilicé. El espejo, ya podemos ver los patrones en blanco y negro, combinando las formas, los cuadros y los elementos decorativos alrededor de esta repisa hecha con tabla roca y con papel tapiz. Em, También la cama que posee en el respaldo un espacio como librera para los libros, para poner libros y no ocupar el espacio del estante porque el espacio es un poco reducido. Entonces utilicé estas salientes a color aqua para que resalten. Luego también en el cielo falso usé otro patrón de círculos blanco y negro. Y el piso quise que fuera blanco de vinil para que resalten los colores de las paredes. Y en este cuarto utilicé bastante el color amarillo, el naranja, el morado y el aqua más que todo. Esta combinación de colores fríos y cálidos me gustó bastante y podemos ver que hacen juego bastante bien. Luego tenemos la vista de la sala con su planta y también saqué las elevaciones para que se apreciara mejor el uso de los muebles que estoy utilizando, el patrón, los patrones a cuadros tipo ajedrez
una luminaria que utilicé en este caso, hecha de acrílico, con este patrón geométrico. Y en este se da de notar más el rojo combinado con el blanco y negro, pero esta alfombra siento que de verdad le da un toque bastante original al espacio. Y la repisa utilizada en el área de la televisión, combinada con este cuadro circular con un patrón con textura de pelo, y esta diagonal hecha también de saliente que se podrá apreciar mejor en esta parte, en la que podemos ver que el estilo de verdad es bastante divertido, bastante choqueante y bastante genial. Entonces, pues no me queda más que decirles que gracias por su atención y espero les haya gustado el video.